Martes 9 de abril de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu». Nicodemo le preguntó: «¿Cómo puede suceder eso?». Le contestó Jesús: «¿Tú eres maestro en Israel y no lo entiendes? En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos en este fecundo diálogo que tiene Jesús con el fariseo Nicodemo. Y hoy vamos a analizar tres mensajes de este Evangelio. Primero, ¿oyes la voz de Dios? Segundo, ¿entiendes las cosas celestiales? Tercero, ¿qué significa ser elevado? Vamos con el primer punto. ¿Oyes la voz de Dios? Nicodemo está desconcertado porque Jesús le ha dicho que debe nacer de nuevo. Y ante este desconcierto, el Señor le dice que el Espíritu de Dios actúa como el viento, que podemos percibir el ruido que hace, podemos percibir el viento que sopla, pero no podemos saber de dónde viene ni a dónde va. Y se dice específicamente en el Evangelio que se oye el ruido del viento, se oye la voz del viento. Este viento, sabemos, es símbolo del Espíritu Santo. Lo que el Señor está diciendo es que el Espíritu Santo se manifiesta, hace oír su voz. Escuchamos el Espíritu cuando nos disponemos a la acción de Dios, pero que lo escuchemos no significa que lo podamos controlar. La pregunta que nos hacemos es: ¿oímos la voz de Dios? ¿Somos capaces de percibir lo que Dios nos quiere decir? En muchas ocasiones, personas se me acercan a decirme: Dios no me habla. Le he pedido algo a Dios y Dios no me ha respondido. Dios permanece en silencio ante esta situación. Es cierto que Dios puede guardar silencio, pero la verdad es que en muchas ocasiones nosotros creemos que Dios guarda silencio cuando en realidad nos ha hablado con absoluta claridad, pero su respuesta no ha sido la que nosotros esperábamos. Y entonces creemos que Dios guarda silencio porque no hace lo que nosotros queremos. Recordemos que cuando le pedimos algo a Dios, el Señor nos puede dar una de estas tres respuestas. Nos puede decir: sí, te lo doy. Y debemos ser sinceros, en muchas ocasiones Dios nos ha dado aquello que le hemos pedido. Pero también Dios nos puede decir: sí te lo doy, pero todavía no. Nos quiere ejercitar en la paciencia. Tal vez no estamos preparados todavía para recibir esa bendición. Y debemos reconocer con vergüenza que en muchas ocasiones hemos recibido lo que hemos pedido y sin embargo, como no lo recibimos en el momento que queremos, no lo agradecemos suficientemente. Pero también puede haber una tercera respuesta. Dios nos puede decir: no, eso no te lo doy, porque tengo algo mejor para ti. Siempre cuando Dios nos responde no, es porque tiene algo mejor para nosotros. Entonces, Dios sí habla, Dios se comunica. Muchas veces somos nosotros los que no queremos oír su respuesta. Pero como el Señor le enseña a Nicodemo, debemos estar abiertos al susurro, al soplo del Espíritu, a esa voz del Espíritu que nos habla. Por otra parte, puede suceder que no estemos habituados a escuchar la voz de Dios. El Señor dice que Él es pastor y nosotros somos ovejas, y que sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. Las ovejitas tienen que adiestrarse, tienen que acostumbrarse a escuchar el tono de voz, el timbre de voz de su pastor, de tal manera que no se confundan cuando alguien les quiere engañar. La pregunta es: ¿tú y yo nos hemos adecuado al timbre de voz de Jesús? ¿Nos hemos acostumbrado a su voz que leemos diariamente en su palabra? ¿Nos hemos acostumbrado a su voz que escuchamos diariamente en la oración? ¿Nos hemos adiestrado a esa voz
que se nos proclama en la liturgia de la Iglesia? Por supuesto que si estamos lejos de la palabra, de la oración, de la liturgia, difícilmente discerniremos la voz de Dios cuando aparece. Entonces repetimos, Dios no me habla, cuando en realidad nosotros somos los que no escuchamos. Segundo, ¿entiendes las cosas celestiales? El Señor le hace un amoroso reclamo a Nicodemo y le dice que si no entiende ni siquiera las cosas de la tierra, ¿cómo entenderá las cosas del cielo? Y es que esta es la realidad que vivimos hoy. Nosotros nos seguimos sorprendiendo por los avances científicos que tenemos y cada día descubrimos más cosas increíbles de la creación y nos damos cuenta que lo que sabemos es infinitamente inferior a lo que no sabemos. Pues resulta que en cuanto a las cosas eternas y celestiales, esto es todavía más radical. Si nos falta mucho por conocer en las cosas terrenas, debemos decir que es mucho más lo que desconocemos de las cosas eternas. Por eso el Santo Padre Pío de Pietrelcina decía, las cosas humanas necesitan ser conocidas para ser amadas, pero las cosas divinas necesitan ser amadas para ser conocidas. Vamos a entender esta frase. Las cosas humanas necesitan ser conocidas y cuando yo las empiezo a conocer, me empiezo a enamorar de ellas. Pensemos, por ejemplo, en los amores humanos. Conozco una persona y mientras más la conozco, más la amo. Pensemos en una corriente filosófica, pensemos en una idea. Mientras más conozco esa idea, mientras más conozco esa corriente, entonces más me voy adhiriendo a ella. Pero en las cosas divinas la cosa funciona al revés. Debo amar lo que Dios me dice para conocerlo con mayor claridad. Les cuento como testimonio personal que cuando inicié mi proceso de conversión, había muchos temas que yo no comprendía muy bien de la Iglesia. Me parecían extraños, el tema de los métodos anticonceptivos, el tema de la castidad, el tema del infierno, en fin. Eran temas tabú, eran temas contra los que yo tenía un gran prejuicio. Pero sucedió que cuando me enamoré de Jesús, cuando el Señor tocó mi corazón, me empecé a dar cuenta que todas estas cosas tenían razón de ser desde el amor. Que si yo no amaba a Jesús era difícil entender todo esto, por muy razonables que fueran, pero cuando me enamoré de Jesús, cuando empecé a entender que todo lo que Dios me pedía era por amor, entonces qué fácil fue comprender, qué fácil fue entender todo esto que nos pide el Señor para cuidarnos. Cómo se me abrió el entendimiento, cómo se iluminó de repente cada uno de estos temas que me parecían tan oscuros, difíciles y lejanos. Mientras más amamos a Jesús, más comprendemos lo que Él nos pide. Las cosas humanas necesitan ser conocidas para ser amadas. Pero repito, las cosas divinas necesitan ser amadas para ser conocidas. A veces nos gastamos y desgastamos tratando de dar argumentos a las personas sobre lo que nosotros creemos, argumentos que les entran con mucha dificultad porque no aman a Jesús, pero si nos dedicáramos más a hacer amar a Jesús, si nos dedicáramos más a dar a conocer a Cristo, entonces fácilmente cuando conocen a Jesús entenderán todo lo otro. Fácilmente comprenderán desde Jesús todas estas realidades. No digo que no debamos tener argumentos, no digo que la fe no sea razonable y que no tenga un sustrato racional que la soporte, pero digo que cuando amamos a Jesús, todo esto es más fácil de entender. ¿Entiendes las cosas celestiales? Pues mientras más ames a Jesús, más las entenderás. Tercero, ¿qué significa ser elevado? Recordemos que en el capítulo 21 del libro de los Números, el Señor le pide a Moisés levantar una serpiente de bronce y todo el que había sido mordido por serpientes, por murmurar contra Dios, era sanado al ver la serpiente. Esa serpiente era un signo del poder de Dios, era un signo de la sanación de Dios. Pues de igual manera, Cristo elevado en la cruz es la sanación de Dios, el poder de Dios que nos cura. El Señor dice que será elevado y será elevado en la cruz. ¿Qué diferencia? ¿Cómo contrasta esto con lo que el mundo nos propone? Para el mundo, ser elevado significa tener más dinero. Ser elevado significa tener más títulos. Ser elevado significa gozar de los más refinados placeres. Pero Jesús, en cambio, nos enseña que la verdadera elevación del hombre está en la cruz.
Y atentos, esto no es un masoquismo, no es que el cristianismo ame el dolor por el dolor, ame el sufrimiento por el sufrimiento, sino que el cristianismo comprende que todo amor verdadero necesariamente implicará cruz, tarde o temprano. Todo amor verdadero implicará sacrificio, tarde o temprano. Jesús en la cruz atrae hacia Él más que por su dolor, por su amor. Pero es que ese amor se expresa en el dolor de este divino crucificado. Así debemos comprender que lo que nos eleva ante Dios es la fidelidad en el amor, aunque esto implique dolor, aunque esto implique sacrificio. Bien decía Madre Teresa de Calcuta, Dios no me llamó a ser exitosa, Dios me llamó a ser fiel. Si siendo fiel soy exitosa, gloria a Dios, pero jamás he de sacrificar la fidelidad para alcanzar el éxito humano. ¿Qué significa ser elevado entonces en el Evangelio? La elevación consiste en la fidelidad a Dios en el amor, que repito, en muchas ocasiones va acompañado de cruz. Oremos. Amado Señor, hoy te suplico que me concedas la gracia de poder escuchar tu voz con claridad. Sabes que hasta hoy he sido muy sordo, pero hoy quiero escuchar la voz del Espíritu, la voz que sopla, como quiere, de donde quiere. Y te suplico no solo poder escuchar esta voz, sino entenderla, entender las cosas celestiales. Señor, presto tanta importancia a entender las cosas meramente terrenales, pierdo de vista tan fácilmente las cosas eternas. Ayúdame, Señor, a ser elevado a lo sobrenatural, a ser elevado a lo eterno. En ocasiones, aunque tenga que asumir la cruz, concédeme la gracia, Señor, de vivir unido a ti. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, ¿escuchas la voz de Dios? Segundo, ¿entiendes las cosas celestiales? Tercero, ¿qué significa ser elevado? Compromiso. Vamos a repetir durante el día esta frase. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.